Bendiciones, hermanos, buenas tardes. Gusto saludarles, hermanos presentes. Gracias. Y hermanos que están ausentes al otro lado. También les mandamos un cordial saludo, deseando que el Señor los tenga con bien. Hermanos, es un privilegio el poder llegar hasta ustedes y es nuestro propósito, y el propósito también de Dios, hermanos, es de que podamos seguir compartiendo la palabra en estos tiempos tan difíciles. Esperamos que ustedes se encuentren en casita, acomodados, saque su Biblia. Si usted tiene su libro, hermano, con el cual estamos compartiendo estas clases, pues sáquelo. A los que no lo tienen, vamos a estarlos conduciendo con las citas bíblicas. Y estamos en una lección muy interesante, que es hablando de nuestro temperamento en las manos de Dios. Me llama la atención y vale la pena recalcar un poquito en el inicio. Pero antes quiero presentar a nuestros hermanos, mi hermano José y mi hermano Samuel. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Ya, sean todos bienvenidos, ¿verdad? Una vez más estamos aquí en su estudio bíblico. Como dijo el hermano, ya prepárense, preparen sus herramientas de trabajo, su Biblia, su libro, el que lo tiene, el que no, una libreta de apuntes, si gusta apuntar alguna cita bíblica, algún comentario, alguna pregunta, estamos para servirles. Hermano Samuel. Sí, también queremos darles gracias a los que nos están sintonizando a través de la plataforma Facebook, que ayuden a compartir el video y que sea de bendición este estudio para ustedes. Aleluya. Gracias, hermanos. Entonces, siempre tratamos de memorizar un versículo, y es interesante que en nuestra vida nosotros podamos memorizar versículos, ¿no es cierto? Es importante siempre recalcar eso a las personas, que memoricemos cuando leemos por lo menos un versículo que nos ayude en el momento que tengamos que echar mano, ya sea pasando por una prueba o para poderle compartir a alguien más la palabra de Dios. El versículo que queremos volver a enfatizar y seguir tratando de memorizar es de Proverbios 16:32. Lo vamos a decir una vez y usted se encargará de que en su casa lo pueda memorizar. Dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es Proverbios 16:32. Si usted quiere apuntar la cita, lo puede hacer. El propósito de la lección, hermanos, es que el alumno, o que la persona, o que como creyentes nosotros conozcamos y entendamos que para Dios no hay nada imposible, de modo que Él puede hacer todo nuevo en nuestro temperamento. Estamos hablando de los temperamentos de cada uno. Para darle una repasadita, entendemos que los temperamentos traemos por ADN, traemos un temperamento, cada uno, diferentes temperamentos, y los vamos a tratar, por supuesto. Y esos temperamentos, hermanos, es parte de nuestra naturaleza, ¿verdad? Una naturaleza que llevamos a cuestas, una naturaleza caída, que es la que obviamente tenemos que luchar ya cuando estamos en Cristo Jesús. Así que vamos a tratar la manera de ir al punto, vamos a tratar de ver esos temperamentos que los tenemos aquí. Usted no tiene, por supuesto, el libro, pero vamos a tratar de identificarlos. Y tenemos, son 4 temperamentos. Una de las cosas que realmente nos debe de servir esto es que a medida que nosotros podamos identificar nuestro temperamento, nosotros vamos a poder desarrollarnos en nuestra vida. Vamos a tratar de leerlos, los 4 temperamentos. ¿Se me hace el favor, hermano José? Claro que sí. El primero dice, el temperamento es el sanguíneo. El autor de este libro, de esta lección, escribió esto. Mire, dice cualidades. ¿Cuáles son las cualidades del temperamento sanguíneo? Dice cálido y vivaz, tiene carisma, comunicativo, nunca le falta de qué hablar, despreocupado, no le aflige el futuro ni le molesta el pasado,
excelente narrador de cuentos, vive en el presente, su conversación tiene una cualidad contagiosa, tiene chispa, capacidad fuera de lo común para disfrutar de todo cordial. Defectos, ahí van los defectos. Llora con facilidad, le cuesta encontrar sosiego, tiene arranques de enojo, exagera la verdad, no tiene control sobre sí mismo, toma decisiones emocionales, hace compras impulsivas, se pone demasiado en evidencia. Ese es el sanguíneo, ¿ok? Vamos con el segundo, el colérico. Sí. ¿Quiere que lo lea los 4, Sí, yo creo que sí. El colérico. Cualidades del colérico. Dice, seguro y firme en sus decisiones, voluntarioso y tenaz. Es autodeterminado, optimista, audaz y valiente. Los defectos, problemas con su carácter violento. Es porfiado e insensible a las necesidades ajenas. Es poco emocional y frío y no aprecia los detalles estéticos. Carece de simpatía y es cortante. Es impetuoso y violento. Le disgustan las lágrimas. Es vengativo ante el que hace justicia. Es orgulloso y le cuesta pedir disculpas. Es excesivamente autosuficiente. Número 3, el melancólico. Cualidades, sensible y rico interiormente, analítico, tierno y reflexivo. Defectos, depresivo y pesimista, le gusta dar una imagen de sufrido, hipocondriaco e introspectivo, orgulloso y egocéntrico. El flemático, el último. Cualidades, confiable y equilibrado, de buen carácter y fácil de congeniar, de ánimo alegre y apacible, aunque de pocas palabras, bondadoso y conciliador. Defectos, no tiene autoconfianza, es pesimista y temeroso, se aflige y se preocupa con facilidad, rara vez manifiesta sus emociones, es pasivo e indiferente y se acomoda a las circunstancias de forma farisaica y egoísta. Muy bien. Estos 4 títulos, hermanos, es lo que prácticamente nos puede dar una idea dónde nosotros estamos, ¿verdad? Platicábamos aquí con los hermanos que obviamente tenemos un poquito de cada cosa, ¿verdad? Pero hay situaciones o hay cosas en nuestra vida que realmente nos identifican con una de estos 4 clases de temperamento. Entonces, la pregunta sería, ¿con qué está batallando usted? ¿En qué casillas identifica usted? ¿Con qué clase de temperamento? Y ya dijimos que el temperamento es hereditario, usted lo trae de herencia, ¿verdad? Nace con él. Por ejemplo, el hermano Elvis, a quien les mandamos un saludo, el hermano también Rodrigo Herrera, también les mandamos un saludo, no están con nosotros por situaciones personales, pero les mandamos un saludo y deseamos que pronto estén con nosotros. Él identificaba estas cosas, por ejemplo, y ponía esto como el color de su piel, el color de sus ojos, todo lo que nosotros heredamos de nuestros padres, ¿verdad? No sé si ustedes se acuerdan o han tenido la experiencia de escuchar algo similar cuando dicen, este salió igual que su padre, ¿verdad? Camina como su padre, habla como su padre y un montón de características, de verdad, que tenemos que nos identifican con nuestros padres, ¿verdad? Sí. Toma como su... Pero es congénito los temperamentos. Pero estamos hablando, hermanos, porque este es el punto. Vimos el sanguíneo, tanto las cosas positivas como las cosas negativas, ¿verdad? Y el melancólico y el flemático. Y tenemos por ejemplo, en la Biblia tenemos hombres de Dios que, aún conociendo ya de Dios, tenían un temperamento fuerte, ¿verdad? Vemos el caso de Pedro, el caso de Pablo antes de tener un encuentro con Cristo. Pero aquí es realmente el punto, hermanos que nos ven, hermanos que están con nosotros o que nos van a ver. Aquí es el punto, el antes y después, ¿verdad? Así es. El antes y después. ¿Cómo seguimos nosotros con nuestro temperamento?
ese sería algo que tiene más relevancia que estar pensando cuáles son nuestros defectos, aunque es muy importante que nosotros conozcamos la verdad, nuestros temperamentos. ¿Por qué? Es interesante. Número 1, para saber, dice, nuestras virtudes y cualidades naturales para que sean la base de nuestra vida cristiana. Esa es una de las características que nos ayudan. Número 2, para conocer nuestros defectos y debilidades para mejorarlos. Ese es el punto. El tercero es para comprender a los demás y conocerlos y establecer su temperamento y poder tener la paciencia para soportarlos. Por ejemplo, nosotros aquí sería la pregunta, ¿cómo identificamos nosotros, por ejemplo, a nuestros hijos, a nuestra esposa? ¿Qué clase de temperamento tienen? Y si volviésemos a mencionar estos 4 títulos de temperamento, diría, mi esposo es así, mi esposa, mis hijos son así. Entonces podríamos identificar, porque hay cosas que sí resaltan, ¿verdad? Le vamos a preguntar al pastor, ¿qué tal si le preguntamos al pastor qué clase de temperamento, dónde se ubicaría el hermano pastor? No está escuchando. No estaba escuchando. Bueno, pues estábamos hablando de los temperamentos, ¿verdad? ¿Dónde nos ubicaríamos nosotros? ¿Qué clase de temperamento cree usted? No quiero comprometer, por supuesto, ¿verdad? Pero darse una idea. ¿En qué casilla de las 4 nos colocamos nosotros con nuestro temperamento? Ahora, no antes de venir a Cristo. O si lo quiere hacer antes, quiera mencionar usted lo que usted era antes de venir a Cristo. Y es interesante, ¿no? Lo que usted mencionaba antes, ¿verdad? Todos tenemos un poco de todos. Y hay algunos que se van a marcar más entre nosotros. Claro. Aún en nuestro temperamento hay algunos que pueden ser nuestros fuertes, pero si no son controlados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Van a ser nuestras debilidades también. Entonces, esos temperamentos, cuando vienen a las manos de Dios, antes que no éramos creyentes, por ejemplo, una persona colérica, ¿no? Una persona colérica es una persona que menciona que es insensible. Generalmente estos son los líderes, ¿no? Ahora, entonces una persona colérica, ¿verdad? Que es insensible, ¿verdad? Muchos de nosotros tal vez en nuestros tiempos éramos coléricos, no nos importaba, nos decía, pues vamos y vamos, ¿verdad? No nos importaba qué íbamos a hacer. Pero ahora, ¿verdad? Que somos controlados, que ahora que somos creyentes, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Nos ha transformado y Él controla eso en nosotros. Entonces, el Espíritu de Dios puede usar eso, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos ser líderes ahora y podamos guiar a otros que tal vez les cuesta moverse en algunas áreas, ¿no? Tal vez como el melancólico, como el flemático, ¿verdad? Que les cuesta mucho. Y el sanguíneo tal vez, ¿verdad? Que es muy impulsivo, ¿no? Pero el colérico, ¿no? Si usted o yo éramos coléricos, bueno, yo tengo bastante de colérico, ¿no? Pero en mis tiempos no me importaba, ¿no? Era bien iba y no me importaba lo que la gente fuera a decirme, ¿no? Pero el momento en que el Espíritu de Dios viene a mi vida, hey, es el Espíritu de Dios quien redarguye en nosotros, ¿verdad? Amén. Sí, Amén. Sí, y el clásico ejemplo, aparte del ejemplo que está poniendo el pastor, vamos a entrar en detalles, ¿verdad? El temperamento humano en las manos de Dios. Y aquí vamos a hablar específicamente de un hombre que fue explosivo, ¿verdad? Ese hombre se llamaba... Saulo. Saulo. Se llamaba. Sí. Es interesante, ¿verdad? Que él tenía ese nombre. Y qué interesante porque se imaginan ustedes que cómo Dios nos conoce de antemano. Porque el significado del nombre de Saulo es llamado de Dios. Era colérico. ¿Se imaginan ustedes? Estando él persiguiendo al camino, como vamos a leer, el significado era el llamado de Dios. O sea que él ya estaba en la línea, en la brecha. Ya estaba, apartado. como él dice en Efesios, ¿va? Apartado. Es interesante. Yeah. Entonces vamos a entrar ya conociendo, y como digo, hermanos,
Esto usted más adelante nosotros le podemos dar la página para que usted baje la clase de temperamentos que existen, ¿va? Ahora, el carácter, hermano, el carácter se forma. Esto lo trae de nacimiento, pero el carácter es formativo, dependiendo cómo nosotros manejemos nuestro carácter o cómo nuestros padres forjen nuestro carácter desde pequeños, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar en detalles con esto, hermanos, y vamos a leer la segunda parte, que es el temperamento humano en las manos de Dios. Y vamos a ver la historia sorprendente de Pablo, una de las primeras apariciones de este varón, dice primero llamado Saulo y después Pablo. En la Biblia se da durante el apedreamiento de Esteban. En esa ocasión vemos cómo desde jovencito Saulo perseguía a los cristianos. Entonces vamos a ir a las citas, por favor, hermanos que están en su casa, si pueden abrir su Biblia, sus teléfonos, y vamos a tratar de identificar quién era Saulo de Tarso. El nombre era Saulo y era de Tarso porque era de la ciudad de Tarso. Entonces, esa es no es el apellido, identifica de dónde era Saulo. Vamos entonces a leer Hechos 7:58 y 8:1. Dice 7:58, dice así, dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y Saulo, el capítulo 8, versículo 1, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, no sé si quiere comentar algo, ¿alguien? ¿Tienen algo ustedes que aportar? Coméntelo ahorita. Ok. Hermanos. El hermano Miguel había comentado algo aquí. A ver, dígame. A ver si tal vez pudiésemos, porque dice que, ya lo perdí. Sí, hermano. Bueno, hermanos, hagan sus preguntas. Nosotros con mucho gusto trataremos de responderlas sobre, estamos hablando sobre los temperamentos. Y vemos entonces, hermanos, el apóstol Pablo, un hombre que, él dice allá en Filipenses, que en su ignorancia él seguía. Dice el hermano Miguel que la lección menciona que Dios es el creador del temperamento. Sí. Bueno, mencionaba ahí, pues, obviamente, claro. Obviamente, como estamos hablando del ADN, estamos hablando que Dios es el creador del temperamento. Entonces vemos, hermanos, de que Saulo perseguía a los cristianos. Él era, dice que su temperamento era colérico, ¿verdad? Él era, y vimos las cualidades de colérico: seguro y firme en sus decisiones, voluntarioso y tenaz, autodeterminado, optimista, audaz y valiente. Pero también vemos sus defectos, que eran problemas con su carácter violento, es porfiado, era terco, obsesionado e insensible a las necesidades ajenas. Eso era antes de que él viniera a Cristo, porque vamos a ver el después, ¿no? Así es. Entonces, es poco emocional y frío y no aprecia los detalles estéticos. Carece de simpatía y es cortante, es impetuoso y violento. Le disgustan las lágrimas. Es vengativo ante el que hace injusticia. Es orgulloso y le cuesta pedir disculpas. Es excesivamente autosuficiente. Y ese era Pablo. Pablo tenía mucho de esto. No le podemos atribuir todos los defectos, ¿verdad?, que vemos aquí, pero era explosivo. Él era obsesionado, él era, dice, obstinado. Dice el otro significado es testarudo. Él perseguía a los cristianos y la intención de él era terminarlos, ¿verdad? Esa era su obsesión. Entonces vemos cómo Pablo está ante la muerte de Esteban, y ya lo leímos. Dice que, y echándole fuera, está hablando de
un discípulo de Jesús llamado Esteban. Hay una pregunta por el hermano Facundo. A ver. Dice que si decimos que el Espíritu Santo controla nuestro temperamento, entonces ¿a qué se refiere Pablo cuando habla del dominio propio? Exacto. ¿A qué se refiere Pablo? Habla en 2 Timoteo. Bueno, y también que el dominio propio es un fruto del Espíritu. Por supuesto. Claro. Tal vez hay que aclarárselo a él, ¿no? No sé si usted quiere aclarárselo. Bueno, ¿cómo está formulada la pregunta? Si decimos que el Espíritu Santo controla nuestro temperamento, entonces ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de dominio propio? Bueno, nosotros podemos tener el dominio propio cuando realmente obedecemos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo puede estar en la vida del creyente. De hecho, está en la vida de todo aquel que ha creído en Cristo Jesús, pero cuando Él le da lugar al Espíritu, eso es la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos esa falta de llenura, nos convertimos en cristianos carnales y entonces no le damos lugar al Espíritu Santo, por lo tanto no hay un dominio propio en nuestra vida. Así es. Entonces, pero si nosotros estamos controlados, vamos a hablar de lo que Pablo testifica, ¿va? De lo que él quería, de lo que no quería hacer, él hacía. O sea, hay una lucha interna y usted, hermano, lo sabe. No me estoy refiriendo solo al hermano Facundo, que por cierto, un saludo al hermano Facundo, un abrazo a la distancia. Sabemos perfectamente que Pablo identifica al cristiano con dos naturalezas, ¿verdad? Una espiritual y una carnal, las cuales las dos dice que luchan entre sí, pero ¿a quién les vamos a dar? Pero eso lo vamos, a medida que el hermano nos aguante, vamos a ir dándole, aunque ya le dimos parte de la respuesta, le vamos a ir viendo cómo era el carácter del apóstol Pablo antes y después. Y ese es el ejemplo, hermanos, el antes y después. Es que el punto, hermano, es que si usted es un creyente, si yo soy un creyente, realmente debo de darle lugar a Dios a través de su Espíritu Santo, que Él sea el que me controle. Pero a ver, la pregunta sería, ¿tiene usted lucha con eso? Claro que sí. ¿Tiene usted lucha con eso? Sí. Hermano Samuel. Amén. Todos tenemos lucha con eso. Pero al final, ¿quién toma la decisión? Uno mismo, nosotros. Usted y yo tenemos que tomar la decisión. ¿A quién queremos obedecer? ¿A nuestra naturaleza humana o a nuestra naturaleza espiritual? Una naturaleza divina que está en mi vida, pero yo decido al final. El problema es que cuando yo decido mal, entonces estas características de cualquiera de los 4 cuadros que nos muestra aquí, los títulos del sanguíneo, colérico y melancólico y flemático, cualquiera de esos en lo negativo me va a dar a mí una consecuencia. Y usted y yo hemos sufrido, hermanos, las consecuencias de tener un carácter no controlado por el Espíritu Santo. Sí, es cierto. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Leímos 8.1. 8.1 y vamos a Hechos 3. 8.3. 8.3. Hechos 8.3. ¿Qué dice? Dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Seguimos entonces identificando a Pablo como un hombre con un carácter, con un temperamento colérico, ¿verdad? Pablo asolaba, pero que yo creo que lo mencionamos en la lección pasada, el cambio que sí opera en el creyente en muchas ocasiones, yo creo que sí lo analizamos y lo tocamos, que el creyente puede cambiar dependiendo no depende de Dios, depende de usted y de mí cómo se vaya operando el cambio en mi vida, cómo vaya la transformación, ¿verdad?, de mi vida. Y una de las cosas que dice el apóstol Pablo, tal vez nos adelantamos un poquito, pero es en el capítulo 12 y verso 2, que aquí creo que lo tenemos,
y vamos a ver cómo se genera ese cambio en nosotros, cómo nosotros podemos avanzar realmente en la transformación, porque Pablo habla de la transformación. Dice él que ya, si quieren buscamos Romanos 12, 1 y 2, y si alguien de ustedes lo puede buscar, Romanos 12, 1 y 2. Él dice, el apóstol Pablo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que dice, transformaos. La transformación solo se puede llevar a cabo, hermanos, es a través de una vida realmente dedicada a Dios a través de su palabra. Sí. ¿Estamos? Sí. Muy bien, entonces vemos esta cita, también podemos leer Hechos 26 del 9 al 11. Hechos 26, del 9 al 11, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén y encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Este es ya quién? Ya no es Saulo, ¿verdad? No, todavía es Saulo, porque todavía estaba. No, Hechos 26, 9. Él ya está contando Sí, ya está que lo que él había hecho, Ajá. ¿verdad? Ya es transformado. Ahora es Pablo. ¿Y saben cómo es el significado de Pablo? Es un nombre romano y su significado es pequeño. Interesante, ¿verdad? Interesante. Porque él dice que él es el más pequeño de todos. De todos. Es interesante, ¿verdad? Que primero era, ¿cómo dijimos que se llamaba? El significado de Saulo. Llamado. Llamado de Dios, ¿verdad? O escogido de Dios. Escogido de Dios. Muy bien. apartado. Ahora es pequeño. ¿Les recuerdan a ustedes algo? Eso es lo que debía de suceder en nuestra vida, ¿verdad? Considerarnos siempre que somos los más pequeños. Y que para que nuestra vida dependa de Dios. Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 12, él habla de un aguijón que vino a su vida. Interesante, hermanos, porque Dios tiene que usar muchas cosas en nuestra vida para que nosotros realmente Nos volteemos. Volteemos a verlo. o sea, nuestro temperamento vaya poniéndose en las manos de Dios. Dígame. Tenemos una pregunta por ahí. Tenemos preguntas y hermanos, disculpen que estoy interrumpiendo, ¿verdad? Sí, hermano. Pero de eso se trata. Queremos darles lugar y me alegra que las personas están haciendo preguntas, ¿verdad? Nuestro hermano Miguel, ¿verdad? Hace una pregunta. Dice, ¿pudiéramos encontrarnos una persona la cual se considera de un buen temperamento? Él quizás pudiera pensar que no necesita a Dios para cambiar su temperamento. ¿Qué pudiera decir de esa persona? ¿Qué le pudiera decir a esa persona? A una persona que tiene un buen temperamento. Sí. Pero esa persona, el punto yo pienso que lo que el hermano quiere decir es como si encontráramos una persona de un buen temperamento y esa persona, porque tiene un buen temperamento, puede llegar a pensar que no necesita de Dios. Entonces, ¿qué le pudiéramos decir a esa persona que piensa de esa manera de sí mismo? Pues? Sí, y ese es un problema que lo vemos también en un pasaje bíblico. ¿Se acuerdan ustedes que lo mencionamos también la vez pasada? El joven rico que se le acercó al Señor, ¿va? Y él dijo que él se identificó como teniendo muchas cualidades, un buen temperamento, ¿va? Y el Señor le dijo, entonces haz esto
y entonces él se regresó triste. Ese es el punto, que aquí no está hablando prácticamente de la salvación, está hablando de... Hay tantas personas que tienen muy buen temperamento y procuran, hermanos, o sea, controlar su temperamento, ¿verdad? Y tienen muy buena moral, pero aquí no estamos hablando de la salvación, estamos hablando de nuestro carácter. Carácter y temperamento. Estamos hablando del temperamento que traemos por nacimiento, un temperamento que mucha gente, a través de cualquier técnica, es más, estos temperamentos, si ustedes se acuerdan, fue un filósofo el que prácticamente los puso a la luz del mundo. Y entonces vemos que es la psicología, pero estamos hablando de nuestro carácter, nuestro temperamento. Pero esto, hermanos, no nos lleva a alcanzar realmente la salvación, porque la salvación solo se consigue creyendo en el Señor y Salvador Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, podemos decirle, por ejemplo, a las personas, hay personas que han venido a Cristo y cómo sigue su temperamento. Y hay personas que no han venido a Cristo, y lo que el hermano Miguel tocaba, ¿verdad? Yo pienso que todos conocemos a alguna persona, o en alguna ocasión nos ha tocado conversar con esa persona. Yo no necesito de Cristo, yo no necesito de Dios, yo soy bueno, yo hago buenas obras, yo ayudo a la gente, yo no hago daño a nadie, todas esas cosas, ¿verdad? Pero lo que usted hablaba exactamente, hoy estamos hablando del temperamento, nuestro carácter. ¿Cómo debemos de actuar? ¿Cómo debemos de ser no nomás con nuestra familia, sino con nuestros hermanos en la fe, con nuestro prójimo en sí? Y hablando de lo que decía el hermano Miguel, nuestro temperamento y nuestro carácter no nos lleva a nuestra salvación. Es parte, pero no es por obras. No son las obras las que nos van a salvar. Recordemos Efesios, ¿verdad? Claro. Efesios 2:8. Entonces, no nos va a salvar nuestro carácter, nuestro temperamento. Eso nos va a ayudar a ser mejores cristianos solamente. Amén. ¿Verdad? Y es interesante, ¿no? Porque los pensamientos que nosotros tenemos, ¿no? Podemos llegar a pensar que somos muy buenos. Y yo pienso, hablando Miguel, ¿verdad? Si usted incluso ve en Marcos capítulo 10, ¿verdad? Cuando le preguntaron al Señor, ¿verdad? Y el Señor contestó y Jesús les dijo, ¿por qué me llaman bueno? Dice. ¿Y qué le dice el Señor? Nadie es bueno, sino solamente Dios. Entonces, claro. Ahora, el punto es que podemos llegar a ser personas morales, ¿verdad? Pero eso no significa, ¿verdad?, que estamos completamente bien, ¿verdad? Hay personas, ¿verdad? Todos tenemos algo, ¿verdad? Todos tenemos algo en nuestra vida que necesitamos entregarle a Dios para que cambie y que nos renueve, ¿no? Entonces, no hay alguien que pueda, por decirlo así, que tiene un temperamento completamente bueno, ¿no? Porque no hay bueno. Todos tenemos una lucha porque hay algo bueno. Aún eso que puede ser bueno para esa persona puede afectar, ¿verdad?, a otros. Una persona que es muy lenta para tomar decisiones, ¿verdad?, hablando de un melancólico o un flemático, puede afectar, ¿verdad?, a alguien, ¿verdad?, que una esposa que es colérica, es una esposa que quiere moverse rápido, ¿no? Pero el esposo es bien, ¿verdad? Entonces, podemos ver que puede ocasionar fricción, ¿no?, en un matrimonio, ¿no? Entonces, ese temperamento que esa persona que puede decir, no, mira qué calmado, mira, esa persona es bien tranquila, esa persona no se mete con nadie, pero muchas veces esa tranquilidad puede afectar a otros, ¿verdad? O aún a esa misma persona, ¿verdad? Entonces, necesitamos de Dios. Nadie puede decir que tiene un temperamento. Todos necesitamos de Dios. No hay ni uno que pueda decir, no, yo estoy bien, ¿verdad? Todos necesitamos de Dios. Claro. Es algo, hermanos, ahorita le doy la palabra, es algo peligroso para el moralista, todas estas cosas, ¿verdad? Porque eso lo hace a él considerar que no tiene necesidad de Cristo en su vida. Qué bueno. Fíjense, hermanos, de que, por ejemplo, el caso de Moisés, él era un hombre
melancólico. Pero así como tenía, como estos hombres tenían sus defectos, también tenían sus cualidades, como lo que estamos mencionando. Él dice, él cuando Dios lo usa, es pesimista. Él dice, no puedo. ¿Quién soy yo? Y entonces él comienza a esquivar la responsabilidad que le quiere dar el Señor. Mas sin embargo, cuando él saca al pueblo de Israel, él intercede. Son personas entregadas, son personas abnegadas. Una persona abnegada es digna de admirarse, porque él se mantiene en una posición, no le importa realmente incluso su propia vida. Oigan lo que dice Éxodo 32:32. Sin embargo, dice, yo te ruego que le perdones su pecado. Eso fue cuando encontró al pueblo de Israel Adorando con la idolatría, ¿verdad? Pero si no vas a perdonarlos, bórrame también del libro que has escrito. Qué tremendo, qué desafío. Cualquiera dice, Moisés era atrevido, ¿verdad? ¿Cómo toma esa postura delante de Dios? Pero Pablo también lo hizo. En el capítulo 9 de Romanos, él habla que él, por sus hermanos, que eran los israelitas, y obviamente lo hizo por los cristianos, pero que también por sus hermanos, él era capaz de dar la vida y hacerse maldito, dice. Tremendo, ¿verdad? Personas abnegadas, que saben lo que quieren y no les, o sea, no es que no les importe, arriesgan cualquier cosa también por lograr el objetivo. Entonces vemos, hermanos, de que es interesante que nosotros podamos ver que nuestro temperamento, porque de eso se trata, en las manos de Dios podemos hacer cosas mejores. No sé si había otro. Una hermana había comentado. La hermana Elda había comentado, Elda Nancy. Ah, sí. Ella había comentado sobre, no sé qué dice Ok, aquí está, dice, por eso habla de virtudes y defectos. Esa sería nuestra área de oportunidad, dice ella. Amén. Así es, hermano. Claro, todos tenemos virtudes y defectos, claro, ¿verdad? Sí. Y estamos tocando el tema. El tema precisamente dice nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestro temperamento en las manos de Dios. Sabemos, para la respuesta para la pregunta del hermano Miguel, ¿verdad? Que decía de que si encontramos a alguien que dijera no ocupo de Dios, todos necesitamos de Él. Amén. Primeramente Él nos creó, Él fue el que nos reconocer, ¿verdad? Que Él fue el creador de nuestra vida. Él nos creó a imagen y semejanza, ¿verdad? Así dice la palabra. Entonces Él nos creó. Ahora, Él y solo Él es el que puede transformar nuestro carácter. No nuestro temperamento, porque nuestro temperamento, lo decíamos al principio, nuestro temperamento es nuestro ADN. Ese ADN no va a ser cambiado. Pero nuestro carácter es el que está en las manos de Dios, sí. Y es el que vamos a ir perfeccionando conforme vayamos nosotros introduciéndonos o aprendiendo de la palabra de Dios, ¿verdad? Y hemos puesto muchos ejemplos. Pero es interesante, hermano, que el temperamento, a pesar de que lo traemos de nacimiento, yo comentaba precisamente con la hermana. Dice, por ejemplo, usted heredó los ojos de su abuelito, ¿verdad? Pero sus ojos, por el color, o por el diseño. Sí. Pero usted no le va a dar el mismo uso que le daba su abuelito a los ojos que él tenía, como los que usted le debe de dar como creyente. Debería. No, por eso. Pero él, en su momento, vamos a asumir de que su abuelito era antes, el antes. Él tenía una vida descarriada, pero él tenía unos ojos bonitos. ¿Los usaba para qué?
libidinoso, ¿no? Decimos, ¿no? Ojo alegre. Para guiñarlos, dice, ¿verdad? Pero es una comparación, pero usted los va a usar, les va a dar otro uso. O sea, si nuestro temperamento está en las manos del Señor, nuestro temperamento va a servir para bien, para bendición. Claro. Vamos a invertirlo. Ese es el punto. Uh-huh. ¿Cómo lo podemos lograr? Vea lo que dice. Podemos ver cómo obró el poder de Dios en la vida del apóstol Pablo. De modo que el temperamento de este varón cambió. ¿Cambió o no cambió? Sí. Cambió. Sí. Se transformó. Dice, tanto que su ira, ¿en qué se convirtió? En amor. En amor. Eso es lo interesante. Que la ira de Pablo se convirtió en amor. Entonces, estamos hablando de que el temperamento en las manos de Dios puede ayudar para bien. Amén. Así es. ¿Verdad? A ver, dígame. Hay preguntas aquí, hermano. Dígame. El hermano Facundo pregunta, ¿y qué hay de los que creen a Cristo y blasfeman contra el Espíritu Santo y tienen un temperamento poco reprochable? Porque yo conozco varias personas así, dice él. Bueno, es algo controversial, ¿verdad? Que crean en Cristo y realmente vociferen o estén en contra del Espíritu Santo, como que no hay coherencia. Sí. Una de las cosas, hermanos, que tenemos que entender es de que Dios conoce, y estuvimos hablando de eso con unos hermanos, Dios conoce el corazón de la persona. Él sabe si usted es un verdadero hijo de Dios. Obviamente vemos que Juan habla en el capítulo 15, por sus frutos los conoceréis. Entonces, nosotros podemos identificar, pero no podemos definir realmente si aquella persona es un verdadero creyente. Ahora, el hecho de que hayan hermanos, de que tengamos problemas, lo que usted estaba diciendo, hermano, que luchamos todavía con nuestro carácter, con nuestro temperamento, eso es natural. El apóstol Pablo dice que él es más, lo podemos buscar en Romanos. En Romanos capítulo 9. ¿9 qué? Creo la cita, hermano. Se me hace que es el capítulo 9. Pero es donde Pablo habla de que lo que él no quería, eso hacía. No sé si ustedes tienen... ¿Estamos hablando en Gálatas? No, es en Romanos. En Romanos capítulo 9 creo que es. Lo que quiero hacer no lo hago. Uh-huh. El pecado que mueve, capítulo 7. Él dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces, el apóstol Pablo está hablando de que él, aún ya como creyente, él como un hijo de Dios, él sabe que está haciendo algo realmente que no le agrada a Dios. Aquí hay 2 o 3 interpretaciones en estos pasajes, pero no puede estar hablando de un incrédulo, porque un incrédulo, su vida es hacer lo incorrecto, o mejor dicho, no tiene ningún problema él para hacer lo malo. Aquí está hablando de que como creyentes, hermanos, nosotros tenemos esa lucha. Y él dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y él está hablando de que aborrece el pecado, mas sin embargo, su naturaleza, lo lleva. Mi naturaleza, nos quiere empujar a veces a hacer lo incorrecto delante de Dios. El hermano Facundo me dice que lea bien la pregunta, dice. Voy a leer de nuevo su pregunta, hermano. Dice, ¿y qué hay de los que no le creen a Cristo? Dice él. Esa es la pregunta que hice anteriormente, ¿no? ¿Y qué hay de los que no le creen a Cristo
y blasfeman contra el Espíritu Santo y tienen un temperamento poco reprochable, porque yo conozco varias personas así. Igual, hermanos, aquí estamos hablando de, si estamos hablando de la salvación, no hay nada. No hay nada que nos pueda llevar realmente a alcanzar una salvación, sino es... vemos el encuentro que tuvo el apóstol Pablo con Jesucristo. Él era un hombre que incluso él habla en Filipenses que él lo hacía por ignorancia. Entonces, él era un hombre realmente que iba en contra de los del camino, en contra de los cristianos, en contra de Cristo mismo, porque ellos no creían en eso. Mas, sin embargo, él tiene un encuentro con Cristo. Y ese encuentro con Cristo es el que nos lleva realmente a alcanzar salvación. Nosotros somos salvos por gracia, no somos salvos realmente por moralidad, ¿verdad? No sé si es respondida a su pregunta, pero... Bueno, yo pienso que tal vez la pregunta también tendría que ser generada, porque estamos hablando de varios aspectos, ¿verdad? Yo sé que el hermano Facundo tiene muchas preguntas y los demás también. Pero en lo que tal vez se está refiriendo el hermano, ¿verdad? En cuanto a lo que estamos hablando de temperamentos, ¿verdad? Hay cosas que tienen que ver con temperamentos, pero ya en algunas otras cosas estamos hablando que hay de los que no le creen a Cristo. Bueno, ahí está hablando. En el momento, si no ha creído en Cristo, ¿verdad? No, o sea, tal vez tendríamos que investigar la pregunta bien, lo que el hermano nos quiere dar a entender, ¿verdad? Porque siento que la pregunta todavía no está completamente generada en todo lo que necesitamos. Esta persona, si no le cree a Cristo, entonces estamos hablando de alguien que no es creyente. Que no es y si cristiano. no es creyente, Sí. entonces esa persona, por supuesto, va a blasfemar contra Dios, contra Cristo, ¿no? Entonces, una persona que no está siendo controlada por el Espíritu Santo. Entonces, de antemano, eso ya me está dando a entender que su temperamento no está siendo controlado por Dios. Son personas morales, ¿verdad? Es diferente cuando somos controlados por el Espíritu Santo a cuando estamos siendo controlados por nuestra carnalidad, ¿no? Uh-huh. Claro. Entonces, No, y el otro problema ahí es de que si una persona tiene moralidad y está blasfemando, es que y yo puedo ubicar a esa persona sin que blasfeme de Cristo, simplemente no, o sea, el no creer también es una blasfemia cuando usted lo manifiesta, cuando dice no creo. Entonces, lo que Dios hace a través del Espíritu Santo. Pero el hecho de que diga no creo, entonces ya tiene un problema también de temperamento. sería bueno, hermano Pinzón, no sé si ustedes tienen la definición ahí de temperamento, porque a veces, como hablábamos anteriormente, tendemos nosotros a equivocar lo que es temperamento con muchos otros aspectos. Incluso, hermanos, aquí hay ahorita en la pantalla aparece algunas características. Les puse una pantalla sobre lo que son los sanguíneos: expresivo, atento, cálido, amistoso, hablador, ¿verdad? Entusiasta. Entonces podemos ver, podemos a veces aún equivocar los temperamentos con lo que es el carácter, ¿verdad? El carácter es algo completamente diferente a los temperamentos, ¿verdad? Entonces, yo les invito, hermanos, a que puedan ver incluso el video, ¿verdad?, de la clase pasada que los hermanos dieron, porque pienso que ahí explican un poco lo que los hermanos tal vez están queriendo entender, ¿verdad? Y cuando entiendan el concepto de lo que es la palabra temperamento, se darán cuenta de lo que estamos hablando, ¿verdad? En este momento. Pero las preguntas que están haciendo, hermanos, vale la pena y agradecemos porque esto crea... Por supuesto. ¿verdad? Para no, nosotros nos encanta esto, ¿verdad? Sigan preguntando. Es más, quiero agradecerles ante todo al hermano que está formulando las preguntas. Hemos tenido la oportunidad de compartir los estudios y me gusta porque él siempre ha sido persona de que no se queda... Con la duda. Sí, y obviamente formula, cuestiona cualquier cosa y hemos tenido la oportunidad de tocar temas muy importantes y doy gracias a Dios por la vida del hermano porque de eso se trata, ¿va? Que nosotros, si tenemos alguna duda, podamos preguntarla y quedar La definición de temperamento dice, yo la tenía bien simple, ¿verdad? Es la cualidad moral
personal, la cualidad moral de cada persona, la manera de ser de cada persona. Y ahí en moral, ahí entra todo. ¿Verdad? En moral entra todo. Puede entrar lo que el hermano Facundo acaba de decir, una persona que no cree en Cristo y que blasfema, o puede ser entra también en la moral de una persona que cree en Cristo y que se somete, ¿verdad? Entonces, es por eso que la definición de carácter o de temperamento viene siendo algo, o sea, personal. Sí. ¿Verdad? Y no podemos cambiar a las personas. Quizás una persona pueda aceptar que sea su carácter sanguíneo, o que sea su carácter melancólico, o colérico, o flemático, y quizás otra digamos, no, es que yo no me identifico con ninguna de esas, ¿verdad? Entonces, no es personal, o sea, que lo que estamos diciendo nosotros, sino es general, ¿verdad? Claro. Lo que estamos tratando, ¿verdad? Y recordemos siempre, ¿verdad? La clase se trata de nuestro temperamento, no mi temperamento, no mi moral en el mundo, sino mi temperamento, lo que yo soy ahora en las manos de Dios. ¿Qué es lo que Dios puede hacer con mi temperamento, con mi carácter, con mi vida? Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Someterme, exactamente. El hermano pregunta si existe el enojo santo, dice el hermano, y tiene que ver mucho con el temperamento, porque podríamos llegar a pensar que no nos podemos enojar, ¿no? El hermano Facundo pregunta, entonces, ¿existe el enojo santo? Porque Pablo se enardecía cuando miraba la idolatría. Bueno, el mismo Jesucristo se enojó en el momento que entró al templo y miró los cambistas y vio lo que cómo se había convertido el templo en una casa de mercado. Entonces, donde obviamente, pero el punto aquí es que Jesucristo, así como se enojó, y como dice el apóstol Pablo, no se ponga, yo creo que Cristo mismo, el sol sobre vuestro enojo. Cristo se enojó, pero al siguiente día o al momento, si una persona hubiera venido a él en una actitud de arrepentimiento, él ya no tenía ningún malestar. Él podía perdonarlo, y él, es más, dio su vida en la cruz por nosotros. O sea, Dios es celoso, Dios se enoja. Por supuesto que se enoja. Y Dios es santo. No sé si le podría llamar enojo santo, pero Dios se enoja. Eso es lo que quería yo mencionar. No podemos llamar a algo que la Biblia no lo declara de esa manera, ¿no? No hay enojo santo. La Biblia, lo que la Biblia declara, el versículo que usted habla, ¿no? Está en Efesios 4:26, donde dice, airaos, pero no pequéis. O sea, la Biblia nos aclara, o sea, nuestros temperamentos van a responder a las diferentes circunstancias. Pablo, él era colérico, ¿verdad? Y nosotros vamos a responder, por supuesto, ¿no? Entonces, no es que hay un enojo santo, no hay un enojo santo. Que hay enojo, sí, que hay molestia, sí. Y puede ser de un santo. Y puede ser de una persona que Dios. Ha sido apartada, Exacto, ¿verdad? Que significa santo, apartado, claro. ¿no? Entonces, eso sí, ¿verdad? Podríamos decir. Así es. Entonces, el punto es ese, ¿verdad? Que en la forma que nosotros respondemos a las diferentes circunstancias, va a mostrar nuestros temperamentos, pero a la misma vez los va a demostrar si están siendo controlados por el Espíritu de Dios o están siendo controlados por nosotros. ¿Verdad? Es lo que el hermano preguntaba anteriormente, ¿no? Del dominio propio. El dominio propio es parte del Espíritu Santo, porque Él es quien produce ese fruto en nosotros. Entonces, si el Espíritu Santo está en mí, ¿verdad? Entonces, por supuesto que va a producir el fruto del dominio propio en mí. Exacto. Entonces, es parte de, ¿verdad? Así es. Hermanos, ya dimos una explicación en la lección pasada, si ustedes quieren ver, de donde habla de la psicología, ¿va? Del significado que le da a lo que es el temperamento. Pero vamos a avanzar, hermanos, y gracias por estar con nosotros. Hoy están los hermanos, está bien. Qué bueno, nos alegra mucho. Miguel comentó ahí. Bueno, ¿pero no es pregunta? Muy bien. El hermano Miguel comentaba nada más, dice un comentario, nuestro gran problema es que somos seres y
y siguiéramos siendo personas sin discernimiento bíblicamente hablando, dice él, es algo que encontramos constante en la palabra, dice. El hermano dice, gracias pastor, la respuesta fue apropiada, dice el hermano Facundo. Bendiciones, hermano, siga preguntando, que esto nos encanta. Muy bien, entonces, hermanos, vamos, ¿cómo estamos de tiempo? Tenemos 4 minutos. Wow. Bueno, entonces, vamos a leer, estamos leyendo la historia de Pablo, ¿verdad? Porque ese es uno de los ejemplos a seguir. Él dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, vale la pena que nosotros imitemos al apóstol Pablo. Y es interesante porque esta lección nos va a dar todo el panorama en la vida del apóstol Pablo. Vamos a leer alguna cita de Filipenses 1:3-8, si alguien lo tiene. Filipenses 1:3-8, si no yo se los leo. Dice, ¿lo tiene usted? Sí. Sí, léalo, por favor. Filipenses 1, 3 y el 8. 3 1, 3. capítulo 1, verso 3 y luego 8. al 8. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo está hablando muy diferente como cuando perseguía a la iglesia, ¿verdad? Entonces, él está identificándose con aquellos hermanos cuánto los amaba. Y no solo se los dijo a los de Filipos, se los dijo incluso a los hermanos de Corinto. Y Corinto sí tenían problemas con su... Si vamos a la carta de los corintios, hermanos, ellos tenían problemas serios. Tal vez no nos superan mucho, ¿verdad? Porque nosotros también los tenemos, ¿verdad? Pero era una iglesia que realmente estaba fuerte. Pablo tuvo que batallar como muchos ahora líderes batallan con sus ovejas, ¿verdad? Con su iglesia. Una de las cosas, hermanos, como decíamos, ¿verdad? Una de las cosas que nos ayuda a conocer los temperamentos es de que nosotros cuando identificamos el temperamento de una persona, Dios nos da la capacidad para poder soportarlo. ¿Cuánto lo han soportado a usted, hermano? Oh, brother. Si le preguntamos a su esposa, ¿cómo le iría? Mejor no le preguntamos. No le preguntamos, ¿verdad? ¿Qué dice, hermano, sobre eso? ¿Nosotros nos han soportado? Claro. Ante todo, Dios nos ha soportado con nuestro temperamento. También nos han soportado nuestros hijos, nuestro cónyuge, en el trabajo. En el trabajo. ¿Cómo es su temperamento en el trabajo? ¿Cómo lo han soportado? Me imagino que ahora, hermanos, nosotros ya tenemos otra actitud en donde nosotros nos paramos, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando no teníamos nosotros el temor a Dios? Nuestra actitud dejaba mucho que desear y, bueno, si estamos aquí es por la gracia del Señor. Y yo creo que, hermano, tocando ese tema que usted dice, ¿cuánto nos han soportado? Hay un ejemplo muy claro, ¿no? En este caso, poniendo un Padre terrenal y un Padre celestial. Nuestro Padre celestial es el que más nos ha soportado, ¿va? Nuestro Padre espiritual, porque siempre nos recibe con los brazos abiertos, aunque pequemos, aunque caigamos, aunque le fallemos, ¿verdad? Pero Él siempre está con los brazos abiertos. Y nuestros padres terrenales, nuestra madre principalmente, es la que siempre nos acoge y siempre nos va a recibir, seamos buenos, seamos malos. Hayamos hecho lo bien o hayamos hecho mal, pero tenemos la gracia también de nuestra madre para con nosotros. Así es. Una pregunta desde el país de Guatemala. A ver, adelante. Bendiciones, hermano Wilmer. Una bendición que puedan preguntar, hermano. Nos alegra mucho que puedan ser Saludos, partícipes. hermanos. Dios los bendiga. Dice nuestro hermano Wilmer Orozco desde Guatemala. Dice, Dios los bendiga, hermanos. Dice, ¿qué hacer, hermanos, cuando ponemos nuestro temperamento en las manos de Dios? Pero aquí viene el pero con facilidad perdemos la calma. Me da mucho gusto saludarlos. Saludos desde Guatemala, hermano Moisés, hermano Arnulfo y los hermanos que los acompañan. Amén. Entonces, repito la pregunta. Dios lo dice, ¿qué hacer? Dice, hermanos, cuando ponemos nuestro temperamento en las manos de Dios, pero con facilidad perdemos la calma. Bueno,
Hemos estado, bendiciones hermanos, hasta Guatemala y hasta la casa. Son de casa. Un abrazo. Son nuestros hijos, los vemos así como nuestros hijos y damos gracias a Dios por su vida. Me voy a poner algo melancólico. Se va a poner sanguíneo. Pero vamos a la pregunta. ¿Cuánto hemos batallado nosotros en la vida cristiana? La vida cristiana es semejante como un padre con su niño pequeño, ¿verdad? Comienza a dar sus primeros pasos y cae. ¿Cuántas veces se puede caer un niño cuando comienza a caminar? Varias. Muchas veces. Se raspa, se golpea, hasta que va tomando realmente control en sus piernas, ¿verdad? Y comienza a endurecer. Esos son los procesos de los que hablamos, ¿va? Cuando nuestro carácter, nuestro temperamento está en las manos de Dios, realmente nuestra vida es semejante como cuando comienza un niño a dar sus primeros pasos. Y a medida que nosotros vayamos avanzando en el conocimiento de Dios a través de su palabra y nosotros vayamos dando lugar al Espíritu Santo, estamos hablando de personas ya que han venido a Cristo, no que solo leemos la palabra de Dios para llenarnos de conocimiento, sino que para crecer, para que nuestros pies espirituales, nuestras piernas espirituales se vayan fortaleciendo a través de la palabra. Nosotros entonces vamos a poder ya a dar 2, 3 pasos y ya no vamos a caer, tal vez tambaleemos, pero esa es una ilustración de lo que puede ser nuestra vida espiritual como cristianos nuevos. Entonces, lo triste, hermanos, es de que nosotros, por ejemplo, que un niño no fortalezca sus pies y tenga 7 u 8 años y se esté cayendo como un niño de 1 o 2 años. Eso sería algo, como les dijera, pues... Triste. De llamar la atención, ¿verdad? Algo preocupante. Sí. Pero yo creo que con eso contestamos la pregunta. Nosotros caemos... Dice la palabra de Dios, 7 veces cae el justo 7 veces. y el Señor lo levanta. Y cuando decimos 7, no estamos hablando literalmente de ¿qué? 7 veces. De 7 veces. Estamos hablando de un número perfecto, que el Señor, no hay caída que el Señor no lo pueda restaurar a uno. Usted puede caer 700 veces y 700 veces el Señor lo va a levantar. Obviamente que nosotros cuando tenemos esa inconsistencia en nuestra vida espiritual, pues obviamente algo está pasando, ¿verdad? Algo crónico está pasando en nuestro cuerpo espiritual y entonces tenemos que tratarlo. Pero hermanos, esa es la vida del apóstol Pablo. Quiero cerrar con esto. Finalmente en la Biblia encontramos las últimas palabras registradas del apóstol Pablo. Hermano, si nos puede buscar 2 Timoteo 4, 6 al 8. Dice, qué maravillosas palabras las del apóstol Pablo. Yo quisiera, hermanos, como les decía, que todos aquí y todos como creyentes, y yo he visto muchos sepelios, muchos entierros, muchos funerales, donde ponen no sé si ustedes han tenido la experiencia de ver esa plaqueta en la tumba. En la tumba. ¿Qué dice, hermano? El 2 Timoteo 4:6. 4:6. Ok, dice. Al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he cabalgado la carrera. He acabado la carrera, perdón. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, que no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Podemos decir amén, ¿verdad? Amén. Esa debería ser nuestra propuesta como el apóstol Pablo, ¿verdad? Que no solo tengan la amabilidad, ¿verdad?, de que nos pongan una plaqueta ahí y con esos versículos, sino que nosotros podamos decir como el apóstol Pablo,
¿verdad? Que hemos terminado la carrera y la hemos terminado bien. Ahora, ¿cuántas caídas tuvo Pablo? Muchas, ¿verdad? Muchas. ¿Cuántas caídas ha tenido usted y he tenido yo? Muchas, pero Dios ha sido misericordioso. Y ese es el punto, que Dios en su grande misericordia. Lo moral, querido amigo, no lo va a llevar a ningún lado. El que tenga usted un buen temperamento, el que tenga usted un buen carácter, solo lo va a hacer realmente evitarse de muchos problemas en esta vida. Pero el problema mayor que tiene el ser humano es que es pecador y que necesita a Cristo como su Señor y Salvador. No sé si hay otra pregunta. Terminamos. Quedaría mi temperamento personal al servicio de Dios. Y eso va a ser muy importante. Ya para ese tiempo yo creo que Sería bueno que pudiesen, a los hermanos que nos ven o los que nos escuchan, que pudieran leer Romanos capítulo 8, ¿verdad? Interesante, Pablo en estos capítulos 6, 7 y 8, él hace una analogía. Podríamos decir, sí, él hace como nos lleva a una santidad, ¿no? Y eso es la importancia, ¿no? Yo pienso que la palabra misma dice viviendo en el Espíritu, ¿no? Y es lo que realmente nos va a ayudar. Ahí habla del poder que el Espíritu de que mora en nosotros. Sí. Pero algo que me encanta para mí de este capítulo 8 es el versículo 3, donde dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿verdad? Para lo que ha sido imposible para este mundo, ¿verdad? Dice, por cuanto era débil para la carne, pero dice que Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Yo contestaría la pregunta del hermano Vilmers con este versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Cuando nos ocupamos en el Espíritu, vivimos ahí, claro. Yo pienso que va a ir menguando. Y esto muestra la necesidad también, ¿verdad?, de nosotros como humanidad, ¿verdad? El saber de que para nosotros es imposible. Y van a haber momentos, yo pienso lo que usted decía, como nos caemos, nos golpeamos, pero ¿quién nos levanta? Es el Señor. Sí. A través de su palabra, a través de la oración, a través de una vida intencional de llenarnos y llenarnos y llenarnos más de Él, ¿verdad? Amén. Corroborando lo que usted decía, hermano, Jesucristo también lo definió en el capítulo 18 de Lucas. Él dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Si nuestro temperamento está en las manos de Dios, Dios hará de lo negativo algo positivo. Y es lo que decía el propósito de la lección, ¿verdad? Que nada es imposible para Dios. Así es. Así es. Hermano, ¿quiere agregar algo usted? Pues sí, yo creo que hablando del tema de los temperamentos, no sé si a ustedes les ha pasado que han conocido mucha gente que dice, es que yo así soy. Anden. ¿Verdad? Sí, entonces, cierto. Lo que yo puedo ver aquí en Pablo, que teniendo él un temperamento de ese tipo, explosivo, colérico, que caracteriza a los líderes, yo creo que él no dejó de ser líder, sino que el temperamento de él fue canalizado para hacer con otro propósito. ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Interesante, eso lo hemos estado también tocando, que a veces mucha gente se aferra a eso. ¿va? Yo así soy y no voy a cambiar. Y nadie me va a hacer cambiar. Dios sí lo puede cambiar. Amén. Si usted pone su temperamento en las manos del Señor. Sí, se pone en las manos de Dios. Amén. Hermanos, amigos que nos vieron de aquel lado, les mandamos un abrazo. Ante todo, pues ustedes saben cuánto los amamos. A mi familia en Guatemala les mando un abrazo y una bendición de parte del Señor. Y a todos los hermanos aquí en Bakersfield, donde quiera que nos vean, en Guatemala, Salvador, México. El Señor los bendiga y el Señor les ayude a que su temperamento pueda ser usado para la honra y la gloria del Señor. Que el Señor los bendiga, hermanos. Nos despedimos. ¿Tienen algo que decirles a los hermanos? No, la próxima.
Sí. Hermanos, los invitamos a que puedan venir. Como nos dio gusto, hermano Facundo, hermano Miguel, los otros hermanos a hacer preguntas. Los invitamos a que vengan aquí. Estamos guardando todas las precauciones. Nosotros aquí en la mesa no lo hacemos porque pues, No se puede hablar es difícil estar hablando con el tapabocas. Pero los invitamos, si ustedes tienen a bien venir, aquí serán bienvenidos. Un abrazo a la distancia y Dios me los bendiga. Hermano Amén. José. Igualmente los invitamos para el día de mañana al servicio a las 8 de la mañana y el miércoles el servicio de media semana, ¿verdad? Miércoles a las 6:30 de la tarde y el sábado la oración a las 8 de la mañana y otra vez el estudio bíblico. Los esperamos 5 de la tarde. Hermano Amén. Samuel. Amén. Pues sí, gracias a todos por habernos sintonizado a través de esta plataforma y que les sea de bendición, de edificación este estudio y compartan el video. Amén. Amén. Dios los bendiga. Vamos a orar y nos despedimos. Señor y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que tú nos has regalado. Señor, oramos porque tú bendigas el temperamento de cada hermano que nos acompañó, de cada amigo. Sí, sí. Que, Señor, nuestro temperamento esté en tus manos para que sea de bien, Señor, a los que están a nuestro alrededor. Ayúdanos, Padre. Señor, creemos que tu Espíritu Santo está dispuesto. Señor, solo te suplicamos que tú nos ayudes a estar dispuestos nosotros también a obedecer a tu palabra. Gracias te damos. Bendecimos la vida de cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias, hermanos.